Yo les bendiga, hermanos, en esta mañana. Que el Señor guarde a cada uno de ustedes hoy en su día. Una felicitación muy grande para todos los papás. Que el Señor siga fortaleciéndolos, siga guiando y siga dándoles esa sabiduría para sacar adelante a sus familias. En esta mañana nuevamente me acerco a ustedes para compartirles un breve mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero antes de que comencemos, hermanos, vamos a orar al Señor para que Él dé de su espíritu, para que Él nos dé esa sabiduría que necesitamos. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por un nuevo día más que nos ha dado, Señor, por la vida, poderoso Dios, y por la misericordia, Señor, que ha derramado en cada una de nuestras familias. Gracias, Padre Santo. Pero en esta mañana yo le ruego, Señor, que usted sea quien nos dé esa sabiduría, quien nos abra nuestro entendimiento y nuestro corazón, Padre Santo, para poder escuchar esta enseñanza, Señor, y ponerla por obra en nuestras vidas. Todo se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina desde ahora y para siempre. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras, hermanos, ahí en el Libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 32 al 34. Y dice así la palabra del Señor: En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usía, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hijo de Sadoc, y él hizo lo recto en ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. En este versículo, hermanos, nos damos cuenta que el ejemplo de un padre hacia su hijo cuenta mucho, hermanos. Vemos que este joven Jotam, ¿verdad?, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías, tomando ejemplo de su padre, ¿verdad? Gloria al Señor. Vemos en la actualidad, hermanos, ¿verdad?, que el hogar está formado por padre, madre e hijos, ¿verdad? Pero lo que la familia cristiana, ¿verdad?, sabemos que el padre, el varón, es la cabeza de familia, es el que lleva la mayor responsabilidad, ¿verdad?, delante de los ojos de Dios, el educar, el instruir, ¿verdad?, a sus hijos. Gloria al Señor. Vemos, hermanos, de igual manera que el Señor le ha dado un papel muy importante al Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha bendecido a los varones, ¿verdad? Les ha dado ese privilegio de tener una familia, ese privilegio de engendrar hijos, ¿verdad? Pero no solamente es engendrar hijos, sino saber guiarlos y educarlos primeramente por el camino de Dios. Gloria al Señor. Vemos también en la palabra del Señor, ¿verdad?, a través de toda la Biblia, cómo Dios se compara como un padre. Vamos a poner 3 ejemplos. El primero, en su manera de bendecir, en su manera de proteger y en su manera de disciplinar al hombre. Gloria al Señor. A veces los jóvenes no comprenden, ¿verdad?, o no entienden el actuar de un padre, ¿verdad?, hasta que ellos mismos se convierten en padres y ven las cosas desde otra perspectiva, ¿verdad? Gloria al Señor. Hay cosas que ningún padre debe de olvidar, ¿verdad? No debe de olvidar que un error, hermanos, un error tan pequeño que sea, puede repercutir en la vida de sus hijos, ¿verdad?
Los hijos no solamente deben de ser reconocidos como hijos o por un apellido, sino que también necesitan que sus padres varones se hagan responsables de la educación, de la formación, ¿verdad? Y de todo lo necesario que ellos necesitan. Gloria al Señor. Tienen, ¿verdad?, que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Que ustedes sean ejemplos a seguir, ¿verdad? Así como Dios ha sido ejemplo a seguir, ustedes como varones y como cabezas de familia y sobre todo como padres deben de ser un ejemplo a seguir de sus hijos. Gloria al Señor. El ejemplo que ustedes den a sus hijos, seguramente ese ejemplo lo van a reflejar sus hijos en la edad adulta. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿qué tipo de personas o de adultos están formando por medio de su testimonio? ¿Están viendo, hermanos, sus hijos que ustedes leen la Biblia? ¿O están dando un ejemplo, hermanos, mal, equivocadamente, ¿verdad? Vemos que aún en las familias cristianas, vemos que aún hay hermanos que no han sido salvos, ¿verdad? La mayoría de las iglesias vemos que la mujer, ¿verdad?, la madre es la que lleva a sus hijos al templo, es la que guía a sus hijos hacia el camino. Pero esa responsabilidad, hermanos, les corresponde a ustedes como varones, el poder instruirlos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y vamos a ver, hermanos, cuál es la voluntad de Dios para con los varones. Vamos a buscar, ¿verdad?, ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Este es un mandamiento, hermanos, que la mayoría de ustedes lo conocen. Pero la pregunta, hermanos, es, ¿están ejerciendo esa ley que el Señor les mandó? Vamos a leer la palabra. Y dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Gloria al Señor. El Señor dio los mandamientos, dio la ley, ¿verdad?, para que fuera acatada, para que fuera, ¿verdad?, enseñada a los varones, y estos también enseñaran a sus hijos, ¿verdad?, y vivieran conforme a la ley de Dios. Pero nuevamente voy a repetir el versículo 7. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hermanos, la pregunta es, ¿usted está enseñando la sana doctrina a sus hijos? La pregunta es, hermanos, usted como varones se ha hincado, ¿verdad?, doblado rodillas con sus hijos y les ha enseñado a hacer una oración. Hermanos, si usted no está haciendo esto, hermanos, nunca es tarde, ¿verdad?, para empezar y enseñar a sus hijos, ¿verdad?, la ley, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo que dejó en su palabra. Gloria al Señor. Entonces, estamos viendo, hermanos, que el ejemplo, ¿verdad?, es la enseñanza
más grande que usted, hermano, como varón, puede dejarle a sus hijos, ¿verdad? Si a usted lo ven orando, entonces sus hijos también van a orar. Si a usted lo ven alabando al Señor, entonces sus hijos también van a aprender a alabar al Señor. Si usted enseña amor en su hogar, enseña verdad, justicia en su hogar, justicia de Dios, entonces sus hijos, cuando crezcan, cuando sean adultos, ellos van a hacer lo mismo, hermanos. Entonces, enseñémosles, ¿verdad? Instrue, instru, Hay que instruir a nuestros hijos por el camino de Dios, ¿verdad? Si en el hogar hay falta de un padre, entonces la madre tiene la obligación de enseñar todas estas cosas a sus hijos. Volvamos a lo mismo, hermanos. Si usted ha tenido errores, hermanos, nunca es tarde para pedir perdón a sus hijos, ¿verdad? Busquen esa oportunidad de reconciliación, hermanos, y que el Señor sea quien le dé esa sabiduría, hermanos, para guiar a su familia. Los hijos no pueden vivir bajo una bendición de Dios si no pueden perdonar a sus padres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a perdonar a sus padres si el padre en su orgullo no pide perdón a su hijo que ha ofendido? Debe de haber una armonía en el hogar, ¿verdad? Entonces, la bendición de Dios va a sobreabundar en esos hogares. Gloria al Señor. Dios va a ayudar a sanar esas heridas, hermanos, y Dios va a ayudar a restaurar todas las cosas, ¿verdad?, que usted no ha hecho. El Señor va a bendecir, ¿verdad?, al varón que instruye a sus hijos conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Nuevamente, para mí es un privilegio el poder compartir de esta palabra, ¿verdad?, del Señor. Que el Señor guarde a cada una de sus familias, hermanos, y que el Señor les siga dando esa sabiduría para que puedan guiar a sus hijos por el camino correcto. Vamos a terminar con una breve oración. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias le damos, Señor, en esta hora. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos da, Señor, de escuchar su palabra, de poder entender, poderoso Dios, que usted quiere, Señor, hombres valientes, hombres que se levanten, Señor, en sus familias, que tomen, Señor, esa bandera, Padre Santo, ese rol que les toca, Señor, de no solamente ser proveedores, Señor, de hogar, sino también ser, Señor, ejemplos, Padre Santo, de humildad, ser ejemplos, Señor, de justicia, ser ejemplos de ser buenos hombres de Dios, Padre Santo, pues todo eso, Señor, ha de repercutir en la vida de cada uno de sus hijos. Mi Señor, usted es un buen ejemplo de Padre amoroso, justo, Señor, que bendice a sus hijos, aquellos que son obedientes, Padre mío. Así, Señor, yo le pido que bendiga a estos varones, Padre Santo, de los cuales, Señor, han tenido, Señor, ese privilegio de tener una familia, de tener una esposa, de tener unos hijos, Padre Santo. Yo le ruego, Señor, que sea propicio, Dios mío, que bendiga, que fortalezca sus vidas, Señor. Sabemos que no es fácil, Señor, pues ellos tienen una responsabilidad muy grande, Padre mío. Pero si ellos doblan rodillas, sabemos que usted les dará esa dirección y esa sabiduría, poderoso Dios. En esta hora yo le doy gracias, Padre Santo, sabiendo que usted hará mucho más de lo que no alcancé a suplicarle. Le doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nuevamente una felicitación
para todos los padres, ¿verdad? Que se la pasen muy bien en este día y que el Señor los bendiga.